Esta es una de las cosas que han motivado esta semana, el hecho de buscar un mensaje que realmente pueda edificar nuestro corazón. Y hemos tenido pérdidas en nuestra iglesia estos días. Y también tenemos hermanos que están atravesando por pruebas de enfermedades difíciles. Y nosotros mismos podemos también haber experimentado la copa amarga de la enfermedad. Y esto nos lleva a pensar que hoy podríamos hablar un poco acerca de las enfermedades crónicas y cómo encontrar la paz de Dios en medio del dolor. Así que realmente como concepto principal es la paz de Dios en nuestra vida. Y bueno, para poder empezar a hablar un poquito de enfermedades crónicas tendríamos que definir algo. Y es que la gente que sufre de dolor necesita paz. La mayoría de las personas que sufren de alguna enfermedad crónica pueden pensar lo siguiente. Dice, si tan solo pudiera deshacerme de este mal, tendría paz. Sin embargo, la paz no depende de la salud. Aun cuando Jesús, el príncipe de paz, tuvo que beber la copa del dolor, sometió su voluntad a la de su Padre. Y Él nos enseñó cómo debemos orar cuando estamos en medio del dolor. Lo encontramos en Marcos 14:36 y Él decía, papito, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y este es un principio que tendríamos que entender, que mi paz no está en mí, está en Dios. Y esto implica no que Dios satisfaga mi necesidad, sino que se haga la voluntad de Dios y no la mía. Y entonces ya cuando pasamos al término, al concepto de una enfermedad crónica, tendríamos que definir qué es una enfermedad crónica. La palabra cronos viene del griego que significa kopobok, que significa tiempo. A nosotros nos enseñan que una enfermedad de más de 15 días es una enfermedad crónica. Así que a alguna persona que padezca una enfermedad que tenga más de 15 días de evolución está padeciendo una enfermedad crónica. Y por supuesto que es un padecimiento persistente que trastorna la salud del cuerpo durante un periodo mayor de 15 días. Una persona que padece de una enfermedad crónica sufre de debilidad física, incomodidad y en muchos casos un dolor persistente. Esta copa de sufrimiento no solo acarrea estrés, sino también desgaste emocional, físico, emocional y mental. Y no solamente para la persona que padece la enfermedad, sino también para las personas que le rodean. Una enfermedad crónica es una enfermedad social. En el Salmo 31:10 encontramos, porque mi vida se va desgastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Una enfermedad crónica acaba. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una enfermedad crónica y una discapacidad física? Una persona que tiene una discapacidad física como la sordera, la ceguera o la parálisis puede gozar de un excelente estado de salud. La discapacidad puede ser resultado de una enfermedad que se ha padecido una sola vez. No obstante, algunas personas discapacitadas viven con el dolor de una enfermedad crónica constante o permanente. Pueden ser sanas, pero tienen el dolor de una enfermedad crónica. Una persona sorda es una persona que puede estar sana, pero padece de sordera. Una persona ciega puede ser una persona sana, pero padece de ceguera, pero tiene una enfermedad en su corazón, crónica. Jeremías 15:18 dice, ¿por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué es incurable mi herida? ¿Por qué se resiste a sanar? ¿Será para mí un torrente engañoso de aguas no confiables? Y encontramos aquí enfermedades crónicas comunes y vamos a identificarnos con todas ellas. Las alergias pueden ser una enfermedad crónica, el Alzheimer también, artritis, cáncer, enfermedades del corazón, dolor de espalda crónico, pancreatitis, cirrosis hepática, fibrosis quística, la diabetes es una enfermedad crónica, el enfisema, la epilepsia, la hemofilia, la hipertensión, el lupus, esclerosis, distrofia, narcolepsia, mal del Parkinson o padecimientos de vejiga. Y yo podría colocar alguna otra más, la depresión, la ansiedad,
la neurosis, son enfermedades crónicas, la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo. Enfermedades crónicas. Hemos convivido con algunos pacientes que padecen estas enfermedades. Recuerden que están enfermos. El Salmo 22:24 dice, porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. No esconde de Él su rostro. Una persona con una enfermedad crónica no está peleada con Dios, ni Dios está enojado con ella. Ahora la pregunta que pueda que todos nos hagamos en algún momento de nuestra vida. Dice, ¿es correcto tomar medicinas cuando se padece de una enfermedad crónica o es señal de falta de fe en Dios? ¿Alguna vez, si alguna persona te la ha hecho esa pregunta, podrías contestarla? Tomar medicinas es bíblico. Dios, nuestro creador, puso características curativas en su creación. Dentro de la naturaleza, ciertamente es posible ejercitar la fe en Dios y a la vez tomar la medicina que se le ha recetado. Aunque no todas las personas que se medican se curan, la Biblia dice claramente que Dios hizo su hoja para medicina. Y eso lo encontramos en Ezequiel 47:12. Entonces, ¿qué confusión existe entre las enfermedades crónicas? Bueno, Job padeció una enfermedad crónica y él sufrió mucho y expresó la confusión que había en su corazón y se hizo preguntas que inquietan a las personas que padecen hoy día una enfermedad crónica. Y son preguntas que muchas veces nos hemos hecho o serán preguntas que alguna vez hemos escuchado. ¿Qué dice? ¿Por qué me hiciste esto a mí, Dios? ¿Hice algo que te hizo enojar, Dios? Tal vez me estás castigando. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿He cometido algún pecado que me provocó este mal? O diré, ¿por qué me siento culpable? Finalmente, la pregunta es, ¿realmente le importa a Dios mi sufrimiento? ¿Te olvidaste de mí? ¿Te volviste sordo? ¿No te conduele mi dolor? Y encontramos en Job 7:20, dice, si he pecado, ¿en qué te afecta, vigilante de los mortales? ¿Por qué te ensañas conmigo? ¿Acaso te soy una carga? Es un reclamo. Y cuando uno padece una enfermedad crónica, podemos haberlo hecho y habernos cuestionado. ¿Sabe? Preguntarle a Dios no ofende a Dios. Lo interesante es cómo le hacemos la pregunta a Dios. Ahora uno se pregunta, ¿es una enfermedad crónica consecuencia de un pecado? Bueno, la respuesta es que a veces sí y otras no. Y encontramos en la Biblia que una enfermedad puede ser consecuencia de algún pecado o puede ser permitida por Dios para llevar a cabo sus propósitos. Mire, encontramos consecuencia de un pecado y lo vemos en 1 Corintios 11:27, donde dice, por lo tanto, cualquiera que come o que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Examinemos el corazón. Pero también no siempre es consecuencia del pecado. Y vemos en Juan 9, del 1 al 3, a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Jesús les contestó, ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Así que una enfermedad crónica puede ser una bendición. Un alcohólico se pregunta, Señor, ¿por qué la cirrosis? Bueno, es evidente que es por el consumo de alcohol, ¿cierto? Pero un hombre que nace ciego o que se hace sordo no necesariamente es consecuencia de un pecado. Muchas veces puedo entender que una enfermedad se puede convertir en una bendición. Y recordemos lo que le decía Jesús a su Padre, que no sea mi voluntad, que sea tu voluntad. Ahora, si yo les digo que una enfermedad puede ser una bendición,
Dice, entonces, ¿cómo vamos a encontrar esta respuesta aquí? Puede ser una bendición, puede existir una bendición cuando se padece una enfermedad crónica. Sí. Fíjate lo que dice acá. Cuando los vientos de la adversidad azotan nuestra vida, el corazón que se refugia en Dios tiene la capacidad de disfrutar de una vida llena de propósito y significado. Así que una enfermedad tiene un propósito y una enfermedad tiene un significado en mi vida. Fíjese lo que dice acá, Salmo 119, 67. Dice, el sufrimiento suaviza el corazón para que obedezcamos la palabra de Dios. A veces encontramos que solamente a través de una enfermedad una persona empieza a buscar a Dios y su palabra, que solamente a través de una necesidad nos acercamos a Dios. El Salmo 119 también dice, el sufrimiento abre nuestro corazón para que estemos más dispuestos a entender. En 2 Corintios encontramos que el sufrimiento toca nuestro corazón para que seamos más compasivos. La identificación con el enfermo suaviza mi corazón. En 2 Corintios 12:7 encontramos que el sufrimiento humilla nuestro corazón para que no seamos soberbios. En 2 Corintios 12:9 dice que el sufrimiento pone de manifiesto la debilidad de nuestro corazón para que encontremos nuestra fortaleza. ¿En quién? En Cristo. Y finalmente en Romanos 8:18 dice que el sufrimiento pone en nuestro corazón el deseo de buscar los valores eternos. Recuerda que tu vida es pasajera. Recuerda que tu cuerpo se desgasta todos los días. Recuerda que tu alma se renueva. Recuerda que nacemos y regresaremos a la tierra. Así que es interesante que una enfermedad nos haga entender el propósito de nuestra vida, un propósito eterno. Dios es amor. Y entonces la pregunta es, si Dios es amor, ¿por qué permite que sufra de esta manera? ¿Por qué un Dios bueno permite el sufrimiento? Dios no se complace en el sufrimiento. Sin embargo, lo permite para refinar nuestra fe, para desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida y para tener gloria en sí mismo. En 1 Pedro 1, 6 y 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, dice mi nena, es uno de tus versículos preferidos, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahí encontramos el sentido de una enfermedad. Transforma tu carácter y lo hace parecido al carácter de Cristo. ¿Cuáles serían los síntomas de una enfermedad crónica? Digamos que el dolor es un síntoma, ¿cierto? Es una respuesta propia y natural ante una enfermedad crónica. Sin embargo, la negación, esto es bien importante, este concepto, la negación del sufrimiento puede causar más daño que el dolor físico, la aceptación. Esto va de la mano con un proceso natural. Cuando me enfermo, cuando me diagnostican, yo digo, no, debe ser porque anoche me comí unos taquitos, por eso me salió alto el colesterol, porque me tomé una coca. Negar no es solucionar un problema, es evadir la respuesta. Ahora, la copa amarga del dolor no solamente la bebe el afectado, también la comparte la familia y los amigos. Si usted experimenta cada etapa del sufrimiento de manera abierta y honesta, aceptación. Puede estar seguro que a su tiempo Dios sanará su cuerpo. No, sanará su corazón. No es una garantía que vayas a ser sanado de tu enfermedad, pero sí puedes sanar tu corazón. Cambia tu actitud y la actitud cambia todo lo demás. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147:3. Así que cuando yo les decía aceptación, podemos entender que hay 5 etapas del sufrimiento. Recuerden que nosotros estamos buscando la paz de Dios en medio del dolor,
pero la enfermedad por sí misma trae un proceso. Y el primero, recuerda que nos tiene que llevar a la aceptación, pero lo primero que hacemos es todo lo opuesto, la negación. El primer paso es la negación. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de evitar el dolor que provoca la realidad. Estoy enfermo. Entonces empiezo a decir, probablemente los estudios médicos están equivocados. Voy a buscar otro doctor. Bueno, es correcto buscar siempre una segunda opinión. Luego empiezo a decir, me siento mucho mejor, estoy seguro que estoy mejorando. Ya no necesito tomarme la pastilla para el azúcar o para la presión arterial. Finalmente digo, pronto aparecerá una cura para esta enfermedad. Pero en Job 8:20, vaya que Job sabía de esto, dice aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Niego la enfermedad, primer paso. Segundo, me enojo. Mire, esto nos enseña a tener misericordia por aquellos que están padeciendo una enfermedad. Primero lo niego, luego me enojo, expresando abiertamente nuestras emociones. Recuerden que preguntarle a Dios es válido. La diferencia es cómo lo hago. ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Lo puedo decir con enojo. Otros no tienen que lidiar con este sufrimiento. ¿Y por qué yo sí? Y terminaré diciendo, Dios es injusto. Pero ¿sabe qué dice Job 10:1? Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Me voy a expresar. Lo niego, primer paso. Me enojo, segundo paso. Y regateo, tercer paso, para cambiar la realidad. Que dice, voy a cambiar mi vida, voy a llevar una vida más saludable, tal vez mejore. Eso es correcto. Voy a mejorar mis hábitos de vida. Ok. No he sido una buena persona, cambiaré y Dios me perdonará. Perfecto, estoy haciendo reconocimiento para cambiar. Tercero, si tuviera suficiente fe, Dios me sanaría en forma milagrosa. Recuerde que aquí estamos tomando perlas de fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tu fe va de la mano con tu conocimiento de las promesas de un Dios que te ama. Pero la fe no es una emoción, así que no es voy a tener más fe, voy a acercarme más a Dios, voy a conocer más a Dios. En Job 13, 20 y 21 encontramos a lo menos dos cosas, no hagas conmigo, entonces no me esconderé de tu rostro, dice, aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Dios es amor. Dios es amor. Cuarto paso, depresión. Sí puede pasar en la aceptación, el reconocimiento de una enfermedad crónica. Me deprimo y me estoy angustiando por la pérdida de mi salud, que es valiosa para mí. Mi vida jamás será igual. Aborrezco tener que depender de otros. Es una bendición para otros. Mi vida está acabada. No quiero vivir más. La vida es un regalo. No la puedo despreciar. Job 42:5 dice, abomino de mi vida. No he de vivir para siempre. Déjame, pues, porque mis días son vanidad. Estás aquí hasta que Dios te lo permita, porque te regala la vida para que la disfrutes y la goces. Pero termino en estos pasos llegando al último paso, que es el que nos trae la paz de Dios. ¿Cuál es ese último paso? La aceptación. Para tener una perspectiva positiva de la vida. La aceptación no es resignación. Acepta la gracia de Dios cada día. Este tipo de conformidad nos permite pasar de la actitud de víctima de la enfermedad a dar un poderoso y glorioso testimonio del poder de Dios en un mundo que no le conoce. Mi vida honra a Dios, mi vida es testimonio. Cómo sobrellevo mi necesidad en gozo glorifica a Dios. Y entonces puedo entender lo que dijo Job 42:5. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La enfermedad me permite ver más de cerca a Dios cuando yo acepto su voluntad. Qué bonito, ¿cierto? Bueno, padecer una enfermedad crónica es una prueba. Una cosa es hablarla cuando no la padecemos y otra cosa es vivirla con gozo. Ahora,
¿Es correcto orar pidiendo una curación milagrosa? Por supuesto que sí. Es bíblico presentar nuestras peticiones delante de Dios para ser restaurados completamente. También es bíblico orar como lo hizo Jesús en Lucas 22:42. Dice, si es la voluntad de Dios, usted recibirá lo que pidió, pero debe ser la voluntad de Dios, no mi voluntad. Recuerden que el gozo está en poner mi voluntad, someter mi voluntad, aceptar mi enfermedad y ponerla en manos de Dios. Primera de Juan 5:14-15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos entonces que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dice, no te lo tomes personal. Personalizando el dolor. Una enfermedad crónica nos hace vivir con la sensación de pérdida. Pérdida de nuestro estilo de vida. Esto incluye pérdida de capacidades, de resistencia, de habilidades, pérdida de recursos y en muchas ocasiones pérdida de la manera de relacionarse con los demás. Tales cambios alteran dramáticamente la manera cómoda en la que hemos venido desarrollando la vida. Sin embargo, estos cambios abren una puerta a lo que las Escrituras llaman ganar para perder. Ganar al perder. Es decir, se pierde el estilo de vida anterior centrado en el yo. Y se obtiene un nuevo estilo de vida centrado en el poder y en la persona de Cristo. Cambia la perspectiva que tengo de la vida. ¿Recuerdan que nosotros no somos turistas en esta tierra? Así que no estamos como los turistas buscando plenas diversiones en el mundo. ¿Recuerdan que nosotros somos peregrinos en la tierra? Andamos con poca carga, pero nosotros seguimos buscando que nuestras cargas sean llevadas por Cristo. Filipenses 3, 7 y 8. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Acepte las pérdidas, no se aferre a lo que era, a lo que tenía, a sus deseos. Es lógico que pida usted salud, es válido para Dios, Él se conduele con su sufrimiento, pero quiere transformar su carácter y para eso utiliza la enfermedad, para eso utiliza las dificultades en su vida, para eso utiliza el dolor y en medio de él yo encuentro paz. Acepto las pérdidas. ¿Pérdida de qué? De energía, de amigos, de actividades sociales, pérdida de fuerza, pérdida de recursos financieros, pérdida de bienestar, de placer sexual, de la eficiencia, pérdida de una buena apariencia física, de la concentración, de la capacidad de cuidar de sí mismo, de la recreación y la pérdida de control. Y todo esto lo cedo porque también mi enfermedad es una bendición para la persona que me apoya, que me ayuda, que está conmigo. ¿Cómo puede alguien que ha sufrido tantas pérdidas, todas estas pérdidas, experimentar el gozo en el tiempo presente? Porque ya les quitemos todo y puedo experimentar gozo. Dice, si usted reacciona al sufrimiento tratando de alcanzar la semejanza de Cristo, ahí está la respuesta, experimentará la libertad y el gozo incomparable de vivir para Dios. Ya no vive para usted, vive para Él. Primera de Pedro 4, 1, 2 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también amaos o armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y entonces cada vez me permite entender un poco más cómo puedo encontrar la paz de Dios en medio del dolor, de una enfermedad crónica. Porque yo tengo que empezar a aceptar la voluntad de Dios en mi vida y a gozarme en la voluntad de Dios. Me gozo en mis debilidades. ¿Recuerdan a Pedro? ¿A Pablo?
Muy bien, veamos por qué sufrimos innecesariamente. ¿Por qué? Bueno, sufrimos innecesariamente. ¿Conocen alguna persona que está padeciendo ahorita una enfermedad crónica, que está sufriendo innecesariamente? ¿Sabe por qué? Porque rechaza la realidad, porque no la acepta. ¿Por qué? Porque reprime sus sentimientos para que no vean que es débil. Porque responde a falsas expectativas. No está basándose en Dios, sino en una expectativa, en un tratamiento ficticio. Rehúsa el consejo y el tratamiento médico. Recurre a la manipulación para controlar a otros. Resiste la ayuda de otros. Nadie me sirve, nadie me ayuda. Yo me quedo aquí, me encierro y sufro solo. Se la pasa quejándose. Si alguien se acerca, lo lastima. Renuncia a la esperanza. Reconoce que Dios es injusto. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No quiero recibir la gracia de Dios. Yo mismo niego el regalo de Dios. No lo merezco. Dios me da su paz. Yo no lo quiero porque no lo hace como yo quiero. No entiendo a Dios. Dios es injusto. Ahora la pregunta es, ¿por qué me pasa esto a mí? Y la respuesta es simple. ¿Por qué no? ¿Por qué no a ti? ¿Existe alguna persona que esté exenta de sufrir las complicaciones propias de la raza humana? No, Jesús dijo, en el mundo, ¿qué? Pero no te preocupes porque yo, listo. Así que el ser cristiano no te permite que vivas 400 o 500 años sin padecer una enfermedad, ¿cierto? Ese no es el propósito de Dios para tu vida. Entonces, ¿dónde está el resentimiento? ¿Dónde está la raíz? ¿Recuerda? No lo acepto. Yo tengo dos cosas por las que veo que hay una raíz de resentimiento. Una creencia incorrecta, es decir, nunca más podré realizar las cosas que hacía antes. Mi vida no vale nada, solo soy una carga para los demás. Eso es una creencia incorrecta. Dios puede sanarte. Una creencia incorrecta, dicen, no guardaré, una creencia correcta, perdón. Una es, ya no sirvo para nada y eso es pesimismo. Y la otra es correcta. ¿Qué debo hacer yo para que no sufra y no guarde una raíz en mi corazón de resentimiento? Dice, no voy a guardar resentimiento, pues Dios permite estas circunstancias con un propósito. Mi cuerpo pertenece a Cristo, así que pediré que mi vida le honre a Él y pueda ser de bendición para otros. Recuerde que el testimonio de tu vida es bendición para otros, pero también puede ser maldición y hacer que haya raíces de amargura en el corazón de otros. 1 Corintios 6, 19, 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es de Dios. Ahora, pensemos que no tenemos que guardar un resentimiento hacia Dios por una enfermedad. Pensemos que tengamos contentamiento por Dios. Entonces busquemos los pasos que nos lleven a encontrar la solución. Recuerde que el principio es la paz de Dios en medio del dolor. Tengo que memorizar un versículo entonces. 2 Corintios 12, 9. Es el primer paso para encontrar la paz de Dios. Versículo clave para memorizar. Y Cristo me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia. Este es el primer paso. Aprenda a confiar. Recuerde, no se resista, no lo niegue, no regatee, no se llene de ira, de enojo. Acepte la voluntad de Dios. Aprenda a confiar, porque aceptar la voluntad de Dios no es resignarse, es confiar en Dios. Para mantener ¿qué? Mire, aquí tenemos, vamos a leer. Les voy a pedir por favor que busquen 2 Corintios 12, del 7 al 10, vamos a leer. Este es el versículo clave, esto es todos los versículos donde se basa el gozo que yo quiero encontrar. 2 Corintios 12, 7, 10.
¿Amén? Amén. Muy bien. Ok, entonces ya vamos a leer. 2 Corintios 12, versículo 7. Y vamos a leerlo todos. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aprenda a confiar. Para mantener humilde mi corazón, Dios permitió este inmenso dolor, versículo 7. Bebí la copa de aflicción y el alivio no llegó, versículo 7. Al elevar mi súplica pidiendo salud, encontré que tu palabra desde el cielo descendió. Versículo 8 y 9. En mi debilidad hay poder, es la senda de tu amor. Versículo 9. Ahora no se escuchan los porqués, pues tu verdad puedo ver. Versículo 10. En mi debilidad descansaré y solo en Cristo confiaré. Versículo 10. Pasos para encontrar la paz de Dios. Si sigo a Cristo de todo corazón y oro con toda mi fe, ¿no dice la Biblia que gozaré de salud, riquezas y una vida sin problemas? Estos son los versículos, o esta es una creencia que utilizan algunas iglesias para vender milagros. No. La Biblia no dice que voy a gozar de salud, riquezas y vida sin problemas. No, no se equivoquen. La Biblia revela claramente que Jesús y sus apóstoles entregaron su vida de corazón a Dios y no gozaron de salud, riquezas ni una vida sin problemas. Sin embargo, las Escrituras dicen que cuando compartimos los sufrimientos de Cristo, entonces somos bendecidos por Dios. Yo creo que esas son las bendiciones que debemos buscar. No es malo pedir salud y riquezas y una vida sin problemas. No está mal. Pero no puedo centrar mi vida en eso. Mi vida tiene que estar centrada en Dios. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Primera de Pedro 4:13. Da buen testimonio cuando padezcas. Da buen testimonio en tu enfermedad. Da buen testimonio en tu vida. La copa de la vida. El estrés. El enemigo común de todos los que padecen una enfermedad crónica es el estrés. La tensión agrava el dolor físico y también emocional. Para aprender a vivir con una enfermedad crónica es necesario hacer ajustes en el estilo de vivir. Estos ajustes implican alinear nuestra vida con las prioridades mías, no, con las prioridades de Dios, y aliviar así el ciclo innecesario de la tensión. Así que el estrés es consecuencia de una pérdida de visión. Si yo alineo mis necesidades a las de Dios y satisfago las necesidades de Dios, entonces no tengo por qué tener estrés, porque Él suple mis necesidades aún más de lo que yo mismo pudiera hacer. Filipenses 4, 6 y 8 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El estrés es una pérdida de visión. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, piensa en el presente, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Piensa en lo presente.
No te preocupes, ora, Dios te da paz. Descarga tu ansiedad en Él, Él te cuida. No busques donde no hay nada que buscar, busca en Cristo, busca en Dios. Aprenda a vivir, aprenda a llorar, no le dé pena llorar. Las lágrimas nos ayudan a identificar y manejar las emociones. Esté seguro que Dios ve sus lágrimas. En el Salmo 56:8 dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están llenas en tu libro? Nunca desconoce tus lágrimas, llore. Aprenda a dejar ir. Renuncia a las expectativas que tenía de la vida cuando estaba sano. Confíe en su futuro. Déjeselo en manos de Dios. Proverbios 3, 5 y 6 dice, fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aprenda a descansar. Descanse físicamente cada vez que le sea posible. Descanse en la suficiencia de Dios. Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Aprenda a diferir. Modifique sus actividades y sus horarios de acuerdo a sus necesidades. Cuente con la fortaleza de Dios para reemplazar su debilidad. Aplace sus tiempos. Déjelo en manos de Él. Él le dará fuerzas. Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esas son las matemáticas de Dios. Aprenda a reír, por favor. Ríase. Sea feliz. Rehúse a tomar su mala salud demasiado en serio. No lo tome tan en serio. No tome la vida tan en serio. Disfrute de las cosas graciosas que suceden en la vida. ¿Por qué? Porque el corazón alegre es buena medicina. Pero el espíritu triste seca los huesos. Proverbio 17:22. Aprenda a disciplinarse, haga caso de las recomendaciones médicas, cultive el hábito de ejercitarse regularmente, elabore un plan con un nutricionista profesional para cubrir sus necesidades de nutrición. Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman los pensamientos. ¿Sabe qué? Aprenda a dar gracias. ¿Se acuerdan de las cosas que hacen sonreír a Dios? Dios se ríe cuando encuentra en ti un corazón agradecido. Aprenda a dar gracias. Muestre gratitud a su familia, a sus amigos que lo ayudan, a las personas que lo apoyan. No se amargue, sea feliz, sea agradecido. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. Siempre en Cristo descargo mi vida. Cambia la perspectiva. Ya no eres tú, es Él. Una pregunta. ¿Cómo puede una persona que ha quedado inútil encontrar algún propósito para su vida? Hace un tiempo en una predicación encontraba yo 3 razones para ser feliz. La gente que es feliz tiene y cumple con estos requisitos. Tiene a alguien a quien amar, por lo tanto es feliz. Tiene algo que hacer, por lo tanto es feliz. Y tiene un propósito. Y recuerde que hay propósitos materiales, pasajeros y propósitos espirituales eternos. ¿Sabe? Los propósitos pasajeros es a lo que la gente dedica más tiempo en su vida. A tener más, a conocer más, a amar más. Pero deja a un lado los propósitos eternos que son los que realmente son valiosos y trascienden la eternidad. Tu comunión con Dios, hacer la voluntad de Dios, hacer sonreír a Dios. Y esos se les dedica poco tiempo. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todos los que tienen la presencia de Cristo morando en ellos tienen un gran valor delante de Dios, así como un sentido de propósito y significado de la vida. El cristiano tiene un propósito eterno.
el cristiano es feliz si entiende que es importante agradar a Dios. El Salmo 119, 28 dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aceptando las verdades de Dios, esa es la clave para poder soportar la copa amarga, para poder soportar la enfermedad crónica. Recuerde que las verdades de Dios son lo que te sustenta en medio del dolor. Y aquí dice, sus problemas, uno, son temporales. La gloria es eterna. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, nos estamos envejeciendo. ¿O conocen a alguien que se haga más joven? No. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces sí conozco gente más joven espiritualmente. Dios te promete que el cuerpo se desgasta, porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:16. Vemos un cuerpo que le pertenece a Dios. Eso es temporal. Pero vemos algo eterno, el espíritu de cada uno de nosotros, el espíritu de Dios que mora en el corazón del creyente. Y ese es joven y se renueva todos los días. Queremos ser cristianos maduros que amen a Dios, pero estamos en ese proceso de transformación del carácter. Dios utiliza circunstancias, y una de ellas son las enfermedades crónicas, para fortalecer y renovar el carácter, para hacer que mi corazón y mi carácter y mi ser se parezcan más a Cristo. Gloria a Dios, eso me encanta a mí. Si tú ves algo en mí que pueda reflejar el amor de Dios y el carácter de Cristo, gloria a Dios. Pero como no lo están viendo mucho, entiendo que hay mucho que trabajar. Y estamos trabajando. Su cuerpo físico está diseñado para deteriorarse, así que el secreto de la eterna juventud física no existe, porque dice en Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que esa es tu esencia, carbón. ¿Dios permite las aflicciones para instruirnos? Claro que sí. El Salmo 119:71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Recuerda que es en la palabra de Dios donde yo encuentro el apoyo y lo que necesito para soportar mi necesidad. Dios nos ayuda a resistir las tentaciones, claro que sí. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Está difícil la situación ahorita, pero hay una puerta que se está abriendo. Su espíritu resiste cuando mora en usted el Espíritu de Dios. Pero no es que se resista, no, resiste, es fuerte. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? El Espíritu de Dios te ayuda a soportar la enfermedad. Eso lo encontramos en Proverbios 18:14. Y el que no tiene el Espíritu de Dios dice, ay, ¿quién podrá ayudar a este que no tiene el Espíritu de Dios? Los sufrimientos nos permiten ver a Dios. Yo quiero ver a Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, dice Job. Estaba en medio de un sufrimiento y él había en el sufrimiento encontrado la posibilidad de ver a los ojos a Dios. Y a través del sufrimiento su vida está siendo ¿qué? Moldeada a la imagen de Cristo. En Romanos 8:28 sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios quiere que tú te parezcas a su Hijo. ¿Lo sabías? Quiero terminar. Yo creo que las conclusiones están dadas. Ya puedo entender claramente dónde puedo encontrar paz en medio del dolor.
¿Cuándo puedo encontrar paz en medio de las pruebas? Porque las enfermedades crónicas no solamente son enfermedades físicas, también son enfermedades del alma. Hablamos de muchas enfermedades crónicas, pero también hablamos de la depresión y hablamos de la ansiedad y hablamos de la neurosis y hablamos del alcoholismo, la drogadicción, el tabaquismo y todas las que ustedes ya conocen, cáncer, artritis, todas ellas, diabetes. Pero la pregunta es, ¿cuál es la verdad acerca de la sanidad física? Ya entendimos que el propósito de Dios no es que vivamos eternamente, un cuerpo que no se desgaste. El propósito de Dios es que mi espíritu sea dependiente de Dios y que en su palabra y en sus promesas encuentre yo gozo y paz para mi enfermedad. Que mi carácter sea transformado al carácter de Dios, que permita yo encontrar gozo cuando veo en los hermanos un interés genuino por ayudarme, que yo no sea soberbio cuando estoy enfermo, que encuentre aceptación, y eso no implica resignación, implica que yo le crea a Dios y que yo viva para Él. Cambia mi visión. Hermanos, Dios puede sanar a cualquier persona en la forma y el día que Él decida. Dios puede sanar cualquier enfermedad. Sin embargo, muchas personas que caminan cerca de Dios no reciben la salud física. Después de todo, no vemos creyentes que lleguen a vivir 200, 300 o 400 años. ¿Ya no? No concentremos todas nuestras expectativas en la salud. No veamos que el amor de Dios depende si mañana me levanto y no me duele nada. Dios me ama. Mañana me levanto y me duele todo. Dios ha dejado de amarme. ¿Sabe qué? Quite ese pensamiento de ahí. Ore pidiendo la voluntad de Dios en su vida. Concéntrese en eso. Él puede darle mucho más de lo que jamás haya imaginado. Cambie la perspectiva. En Efesios 3, 20, 21 encontramos: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y termino con un pensamiento. Una enfermedad crónica puede ser una carga o una bendición. Cuando dejamos que la aflicción nos acerque a Dios, es una bendición. Es un regalo bendito. La tarjeta del regalo que vas a recibir dice: incluye la gracia de Dios. Y me quedo con esto y le doy gracias a Dios. Y espero que esto haya sido de bendición como lo fue para mi vida. Y vamos a orar. Gracias, Padre bendito, porque tú nos has hablado de una manera muy especial el día de hoy. Te damos gracias porque nos has ayudado a entender el propósito que tú tienes para nuestra vida en medio del dolor y las enfermedades, Señor. Gracias porque hemos podido entender tu infinito amor hacia nosotros. Y te damos gracias por el regalo de la vida y por el regalo de las dificultades, Señor. Oramos por aquellas personas que hoy están enfermas y están padeciendo de una enfermedad crónica, Señor, para que la gracia, tu regalo llegue a su corazón, a sus vidas, a las personas que le rodean, Señor. Te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, que nos amas y que nos muestras cada día a través de tu palabra tu infinito amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El hombre siempre ha buscado un propósito para su vida, pero solo lo encontramos en la Biblia. Dios dice que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, ¿por qué si Dios ofrece esta vida en abundancia, hay tantas personas en el mundo que no están experimentando esta vida en abundancia que Dios ofrece?
Pues porque la Biblia también nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nos incluye a ti y a mí. Eso es muy fácil de explicar. Supongamos que aquí está el hombre y aquí está Dios. Ambos estamos en diferentes extremos y no solo eso. Nosotros nos encontramos en la orilla de un gran precipicio que nos lleva a la perdición. Al ver esto el hombre intentó cruzar ese precipicio por medio de sus filosofías, religión, incluso buenas obras. Pero hay algo muy claro en la palabra de Dios. La salvación no es por obras. Entonces te preguntarás, si la salvación no es por obras, ¿de qué forma puedo salvarme? La Biblia también nos habla de eso, que esa separación de Dios, esa muerte, ya la pagaron, porque Cristo murió por nosotros. Dios ya cruzó ese abismo que nos separaba de Él al enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados en la cruz. Él ya ocupó tu lugar. Pero no solo eso, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No dice, yo soy uno de los caminos o yo podría ser el camino. Afirma que Él es el único camino. Ahora, tú puedes decir con justa razón, eso ya lo sabía. ¿Está bien? Déjame darte un ejemplo. Supongamos que un médico le dice a su paciente, esta es la medicina que va a curarle la enfermedad de muerte que tiene. Entonces tú como paciente la ves, la analizas y dices, sí, esta medicina es la que me va a curar la enfermedad de muerte que tengo. Y la pones sobre la mesa y allí la dejas. ¿Ya con eso te curaste? ¿Ya con eso no te moriste? Te vas a morir de todas formas si solamente sabes que te va a curar, pero no la tomas. Necesitas tomarla. Es igual para con Dios. No basta saberlo intelectualmente. Necesitas tomar y recibir personalmente a Jesús como tu Salvador y el pago que hizo por ti. Ahora, con una medicina es fácil. Pero ¿cómo tomas ese regalo de Dios? Bueno, es por medio de la fe, ya que la Biblia afirma que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, serás salvo. Ahora, ve con Dios y dile personalmente, Señor, reconozco que soy pecador, que te necesito, que yo no puedo salvarme por obras. Creo que tú moriste en mi lugar por mis pecados. Creo que tú resucitaste. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Salvador. ¿Cómo sabes que Jesús te va a salvar? Pues hay una promesa en la palabra que dice que Jesús está a la puerta y te llama. Y si oyes su voz y abres la puerta, Él entrará a ti.